Entonces nosotros estamos en esta tarde, vamos a estar mirando, chicas, los otros hábitos. En esta sección vamos a ver o aprender tres hábitos más, tres hábitos que, sí, más fuerte. La puerta habría que cerrarla un poquito. Qué lindo. Ahora ya lo vamos a mencionar enseguida y qué lindo que pensaba yo cuando estábamos orando. Qué lindo, precioso, que podamos estar este grupito juntas abriendo la palabra, estudiando la palabra. Ahí en 2 Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha y alumbra el lugar oscuro. Qué precioso, ¿no? Ahí Pedro va a estar comparando lo que es la palabra de Dios con una antorcha, con una luz, y va a exhortar a que los lectores y nosotras también debemos imitar y obedecer, tener una actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cómo es la actitud hacia la palabra de Dios que nos exhorta Pedro a tener? De atención, como nos hablaba Israel esta mañana, una actitud de estar atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Chicas, seguro que han visto alguna película o se han encontrado en un momento en oscuridad, cuando estamos en un túnel o en una cueva que está todo oscuro. ¿Cuál es la actitud de las personas cuando hay una luz que se enciende? Cuando alguien dice, yo tengo una linterna o yo tengo acá una antorcha. Los ojos de las personas que están ahí van hacia esa luz que irradia la antorcha. ¿Por qué? ¿Con qué actitud? Porque es la única salida, es la única cosa que nos puede llevar hacia la salida y nos va a evitar los peligros de tropezar, de caernos en un pozo. Es la única esperanza de tener la salida y de llegar con bien. Ahora, esa es la actitud que nosotros debemos tener a la palabra de Dios cuando se abre la palabra de Dios. Chicas, estamos viviendo en este mundo oscuro, ¿o no? Las luces que podemos ver son tipo fuegos artificiales que solamente se prenden y desaparecen, no nos guían a ninguna parte. Entonces este mundo oscuro necesita de una luz verdadera que los guíe. Nosotras lo necesitamos. Entonces, cuando abrimos la palabra de Dios y los principios llegan a nuestros oídos, a nuestra mente, pensemos, ¿con qué actitud tengo que mirar, tengo que escuchar? Chicas, lo único que nos va a llevar a caminar en este mundo oscuro, llevando gloria a Dios y evitando los peligros de no caer, va a ser solamente la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es preciosa, es para nosotros. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es de mirarla con esa actitud. Dice que hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, con esa actitud, o vamos a preguntar mejor en este momento, ¿cuál es la actitud que tenemos a la palabra de Dios? O sea, podemos preguntarnos, ¿cómo está mi actitud hacia la palabra de Dios? ¿No? Y realmente cuando se lee un principio, vamos a decir, es mejor dar que recibir. ¿Quién no conoce ese principio? Es mejor dar que recibir. Entonces, la Biblia dice, Dios, que es el Dios que creador del cielo, de la tierra, de nuestras vidas, de todo, Él dice que es mejor dar que recibir. Entonces yo me preparo para dar. No solamente cuando hay un proyecto misionero o dicen alguna necesidad, no solamente eso, sino voy a estar preparada para dar siempre mi tiempo, mi palabra, mi compañía, mi consejo, mi servicio. Siempre voy a estar atenta para dar. Y otra cosa más, esto sería dejarnos guiar por el principio, ¿no? Es mejor dar que recibir. Me voy a estar escondiendo, por decirlo de alguna manera, y voy a estar evitando que sea yo la que siempre me den. Porque a veces decimos, bueno, yo lo hago para el Señor y no espero nada. Pero ¿qué pasa cuando no nos aplauden? Cuando no nos dan un regalito, cuando no nos reconocen, cuando vos hiciste un esfuerzo, un servicio. O cuando peor, te pagaron mal.
Entonces, es mejor dar que recibir. Ese es un principio, eso es una luz. Una luz que va a guiarnos en este camino para que yo camine llevando gloria a Dios. Si yo no estoy concentrada en que esa es la única forma que yo voy a llevar gloria a Dios, entonces, chicas, el pecado de nuestro corazón nos va a decir, mira, porque seguro que acá a todas nos ha pasado, que hicimos algo y no nos han reconocido. Entonces, debemos luchar en nuestro corazón con ese pecado de que me reconozcan. Pero la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Entonces eso tengo que decirle a mi corazón, a mi mente, que está invadida por el pecado, que de egoísmo, de avaricia, de lo que sea. Solo ahí vamos a experimentar, solo en obediencia, como vamos a ver al final, vamos a experimentar gozo. Más no. ¿Vos crees que vas a experimentar gozo porque cuando te aplaudan y te den un regalito? ¡Qué lindo! Nos encanta recibir regalos. Pero si vos has tenido este pensamiento que merecías quizás y a la otra que no merecía tanto, pedirle perdón al Señor, porque ese no es lo que quiere Dios. Solo es mejor dar que recibir. Dios lo dijo, lo dice en su palabra y yo lo obedezco. Entonces, para dar un ejemplo de que esa es la luz, ahí voy, y así con todos los principios. Recién hablábamos de la sujeción al esposo, del rol. Si dice que yo he sido creada para ser ayuda de mi esposo, ese es el rol con que Dios me va a pedir cuenta. Yo soy ayuda, no soy la que va a llevar, aunque queremos, aunque tenemos muchas capacidades, quizás mucha más, o iniciativa, pero el diseño de Dios no es ese y no va a haber gozo, no va a haber gozo. Estamos deshonrando a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos para la palabra de Dios? ¿Miramos la palabra de Dios cuando la leemos, como enseñaba Karina esta mañana? Quizás no. Bueno, empecemos a decir, vamos a cambiar la actitud hacia la palabra. Hoy recibimos enseñanza preciosa en la mañana, ¿no? Bueno, y con esto en mente es que vamos a aprender juntas a cómo cultivar estos hábitos piadosos de memorizar, meditar y obedecer. Memorizar, meditar y obedecer. Recordemos, chicas, como nos enseñaba Karina, los hábitos piadosos van a ser instrumentos eficaces que nos van a mantener enfocadas y nos van a ayudar a vivir agradando a Dios, ¿sí? Y podemos decir con seguridad que estos tres hábitos son inseparables, y memorizar la palabra, meditar la palabra y obedecer. Y van a ser la base de nuestra vida cristiana y fundamental en mi crecimiento, ¿sí? Fundamental en mi crecimiento. Efesios 4:13, pueden anotarlo, yo lo tenía acá, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que las que están anotando, Efesios 4:13, son versículos solo para apoyar esta introducción y después vamos a decir cuál es el pasaje que vamos a estudiar un poquito. Decimos, para retomar, que los hábitos de memorizar la palabra, meditar en la palabra y obedecer son la base de nuestra vida cristiana y son fundamentales para el crecimiento espiritual. Efesios decía que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? La madurez cristiana, la madurez en el cristiano es el gran plan de Dios, es el deseo de Dios. O sea, Él quiere que todos los cristianos, todos, lleguen a ser como su Hijo, lleguen a ser conformados a la imagen de su Hijo. Todo creyente sin excepción. También en Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Entonces la madurez del cristiano está en la mente de Dios, es el plan de Dios. También en 1 Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como anduvo aquí en Cristo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En comunión con el Padre y con su palabra. Entonces, dice que todo, acá podemos decir, ¿vos estás permaneciendo en el Señor? Lili, ¿estás permaneciendo?
Dice la Biblia que debes andar como Él anduvo. Si yo digo, Norma, que estoy permaneciendo en el Señor, no tengo otro camino, debo andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Me pregunto, en comunión con el Padre y en comunión y en obediencia a su palabra. No hay otra forma. Y el versículo de Efesios, cuando dice hasta que todos lleguemos, el hasta que, ¿qué implica, chicas? Que estamos en un proceso de constante crecimiento, que no hemos llegado todavía a la meta. Estamos ahí, estamos en un constante crecimiento. Y sabe que ese crecimiento va a depender totalmente de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos leerla primero, como nos enseñaba Cari, necesitamos memorizarla, necesitamos meditar, que ella nos contaba cómo hacer y un poquito más lo vamos a ver ahora para repasar. Necesitamos meditarla para poder obedecer. Israel dijo algo muy importante esta mañana que cargó mucho mi corazón y mis hombros de una gran responsabilidad. A veces no podemos obedecer porque quizás no estamos meditando, no entendemos bien qué es, cuál es el mensaje. Entonces necesitamos hacerlo por nuestro propio medio también, que sea una realidad en mi vida y poder ayudar a los demás, ¿no es cierto? Leerla, memorizar, meditar para poder obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y esto va a ser posible, porque es posible, solo si amamos la palabra de Dios. Saben, hermanas, que el amor a la palabra es fundamental y es lo que va a definir mi actitud hacia la palabra. O sea, esa actitud que debemos tener, que el amor a la palabra es lo que me va a llevar a convertirla en una convicción de que es la única autoridad y es la luz que me va a llevar a la victoria, que me va a llevar a a vivir dando gloria a Dios. Entonces, el amor a la palabra es lo que va a ser fundamental para que esa convicción sea en mí, ¿sí? El amor a la palabra va a llevar que yo cada día, no en diferentes horarios o en diferentes situaciones, cada día y en cada momento pueda decir, esta es la fuente de autoridad para mi vida. Si la Biblia lo dice, es así, no importa la circunstancia. La fuente de autoridad para mi vida, para mi camino, para mis decisiones. Debemos amar la palabra de Dios en respuesta a su amor. Porque como dice Juan, que Él nos amó primero. Él nos amó primero y lo demostró enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces, qué lindo, chicas, que nosotros no hicimos nada. Solo tenemos que actuar en respuesta a ese amor. Entonces, debemos amar, nos debemos en respuesta a ese amor. Él derramó en nosotros su amor, Él es el origen y la fuente del amor. Ahora, cuando vamos a hablar de lo que es memorizar, meditar y obedecer, y también amor a la palabra, vamos a seguir el ejemplo del salmista. Acá vamos a leer en el Salmo 119, vamos a abrir todas en el Salmo 119. Este hombre que nos va, precioso siervo de Dios, que nos va a llevar por este ejemplo, por este camino. Vamos a abrir todos el Salmo 119 y vamos a leer un párrafo nada más. Un poquito tenía un comentario acá anotado en cuanto al Salmo 119. Todas sabemos que es el salmo más largo del libro, de este libro precioso. Podría ser de David, no se sabe a ciencia cierta si es de David. Y presenta a través de todo el salmo diferentes problemáticas, temáticas, y también va a estar exaltando la palabra de Dios por sobre todo, ¿no? Por encima de todo. Y va a llamarla casi en todos los versículos, es tremendo, ¿no? Va a hacer una mención de la palabra de Dios y la va a mencionar con diferentes sinónimos, como ser tus dichos, tu ley, tus mandamientos, tus estatutos, ¿no? La va a ir mencionando así en este Salmo 119, que posiblemente es David el que ha estado escribiendo. Y va siempre a reiterar su amor por la palabra. Entonces vamos a aprender mucho. Pero en este párrafo, vamos a leerlo al párrafo, no va a presentar una temática, solo va a exaltar la palabra de Dios y va a proclamar a viva voz su amor por la palabra de Dios.
Vamos a leerla. Vamos a leerla 2 veces. ¿Sí? Pueden leer todas juntas y después yo voy a leer. ¿Sí? ¿Sí? 97 al 104, al 103, al 104. Vamos, 1, 2, 3. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todos los días es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Muy bien, vamos a ver en este párrafo que no hay un tema o una problemática, vamos a decir, sino que va a ser exaltada la palabra por encima de todo y, como decimos, va a proclamar su amor por la palabra de Dios. Qué precioso. Y vamos a observar estos hábitos de memorizar, meditar y obedecer de una forma muy, muy linda. Entonces yo voy a volver a leer este pasaje para que podamos también volver a tener en nuestra mente y enfatizar lo que el salmista acá enfatiza, ¿no? Y después vamos a seguir analizando un poquito. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mi pie para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En la 97a, él va a enfatizar el amor, porque él dice, oh, con esa exclamación, cuánto, mucho, cuánto amo yo tu ley. Va a enfatizar su amor y va ahí a describir los beneficios que tiene memorizar la palabra de Dios. Y memorizar significa o implica tener la palabra en la mente. Memorizar, todos sabemos eso, ¿no? Pero hay que recordar. Memorizar significa tener la palabra en la mente. El versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Siempre están conmigo. Tengo la palabra en la mente, siempre están conmigo, siempre me acompañan. Y va a enumerar unos beneficios. Por ejemplo, dice que le va a dar sagacidad sobre los enemigos, porque dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Los mandamientos de Dios para el salmista eran su manual de vida, de cada día, era su guía y su estrategia para la guerra, para crear el plan para combatir, más sabio, más sagaz que sus propios enemigos. ¿Sí? También dice que sobrepasaba en sabiduría a los maestros, a los enseñadores. Dice, más que todos, el 99, más que todos mis enseñadores he entendido. Sobrepasaba en sabiduría a los maestros porque siempre estaba pensando en la palabra de Dios. Esos son los beneficios de tener la palabra en la mente. Dice, más entendido que los propios ancianos, porque dice que más que los viejos entendidos. Qué precioso, chicas, lo que dice el salmista aquí. Sabe que un anciano era signo de sabiduría, ¿no? Por toda la experiencia que le dio la vida, ¿no? A través de los años. Pero el salmista va a exaltar la palabra sobre cualquier sabiduría o vivencia.
¿sí? Él dice más que los ancianos. También recuerden ahí Pablo a los colosenses, estaba exhortando. ¿Y qué estaba diciendo en Colosenses 3:16? ¿Alguien lo sabe de memoria? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos y unos a otros con toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para recordar el concepto de more o morar, esta significa o implica que está morando continuamente. Es un mandato. La palabra de Cristo more continuamente. ¿Sí? Las enseñanzas de Cristo debían fluir en la mente de los colosenses, en su corazón y también en sus acciones. Y cuando dice more en abundancia, me encantó eso, que dice, nos amplía la mente, porque cuando dice la palabra abundancia, chicas, es cantidad de palabras. No solo un versículo que a veces decimos, ay, si todo puedo en Cristo que me fortalece, y tenemos ese como un caballito de batalla más o menos, un versículo o dos, y siempre lo estamos usando lo mismo. No, porque tenemos muchas áreas, muchas decisiones, muchos caminos, y la palabra enseña para todo, para que nosotros podamos en todas las áreas llevar gloria a Dios. Entonces, abundancia de palabra implica que tengamos mucha palabra en la mente, mucha palabra, cantidad de palabra de Dios, gobernando todas las áreas de la vida, de continuo, y también enseñándose, decía en el original, exhortándose unos a otros. También yo había notado, porque me había gustado mucho, el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Santiago. Él tenía la palabra morando en abundancia y él podía decir citas de memoria y contar la historia. Eso me encantó, porque contar la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel para animar a los expatriados que estaban sufriendo, ¿no? Recordarles cómo es Dios, cómo se mostró poderoso y misericordioso con el pueblo de Israel. Por ejemplo, anoté algunos versículos ahí, por ejemplo, el 1:21, él le dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso está en Génesis, sabía él. Y después dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso está en el 23. Y eso está todo en Génesis. Él tenía eso en la mente. Asimismo, también otro versículo que va a mencionar, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Eso está en Josué. Y también otro ejemplo precioso de Pedro. Él dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Eso está en Levítico. Y él lo tenía ahí en su mente. Escrito está, yo lo sé aquí, está escrito. Sé santo porque yo soy santo. Él tenía la palabra en su mente y se la estaba diciendo en ese momento. También en otro versículo, el capítulo 12 y 8, ahí de 1 Pedro, dice, por lo cual también contiene la escritura. Estaba diciendo, por lo cual también contiene la escritura, y ya empieza a hablar pasajes de Salmos y de Isaías acá. Y bueno, y el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él respondió en la tentación. ¿Cómo respondió? Cuando Satanás le tentaba, escrito está, escrito está, escrito está. Respondió a todos los ataques del enemigo con la palabra en su memoria, ¿no? Y a propósito acá del enemigo, quería aquí hacer la aplicación, también teniendo en cuenta lo que dice el salmista, dice que me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿no? Estrategias que hacía para vencerle. Y nosotras, chicas, regresando a eso, nosotros tenemos enemigos. Si tenemos enemigos, el cristiano tiene enemigos poderosos, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? Satanás, el mundo y la carne. Nosotras mismas. Satanás, el mundo y la carne. Esos son los enemigos. ¿Están conmigo, chicas? ¿Sí? Bien. Satanás, el mundo y la carne somos nosotras mismas. Hermanitas queridas, y me incluyo yo, ¿con qué pensamos hacer frente a los ataques de Satanás?
sabe que el enemigo, este enemigo Satanás, gobierna este mundo y él tiene planes, porque la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Y la Biblia dice que el plan que tiene lo descubre. Él vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Ahora, ¿con qué queremos nosotros o pensamos que le vamos a hacer frente a ese enemigo? ¿Con qué pensamos? Él vino a robar, a matar y a destruir. Él va a traer mentiras a nuestra mente continuamente, chicas, y él va a querer robar, porque él vino a robar el gozo de la salvación. Porque nosotros tenemos gozo por la salvación, ¿verdad? Y él la quiere robar. ¿Y cómo lo va a hacer? Te va a tentar a pecar. Te va a tentar a que peques de diferentes maneras. Porque lo único que quita el gozo de la salvación es el pecado. El pecado que no confesamos, ¿no? Entonces él va a tentar en esa área. Él va a querer que creas las mentiras que él te pone en diferentes momentos, en diferentes áreas. Chicas, él quiere matar no solo a la gente que muera sin Cristo y se vaya al infierno con él, pero también él quiere a los cristianos atar la esperanza que tenemos, trayendo ¿qué? Pensamientos mentirosos, engañosos. No puede estar pasando esto. ¿No has pensado alguna vez así? No puede estar pasando esto. ¿Que acaso Dios, si Dios es amor, no me puede estar pasando esto? A ver, a veces, como Asaf en el Salmo 73, lo mencionábamos ayer también en la reunión, cuando vemos la prosperidad de los inconversos, de los incrédulos, y deseamos lo que ellos tienen, y me miro yo, mirá, se compró el último bolso que ha salido, y yo todavía no puedo con la aguja y el hilo seguir cosiendo las manijas de mi bolso. Entonces, mira, ellos ni temen a Dios. Asaf decía, por poco se han resbalado mis pies. Él estaba caminando en un precipicio, por poco. Eso no es una caída así que te ibas a resbalar y se iba a levantar. Si resbalaban sus pies, él iba a ir muy, muy abajo. Y así pasa cuando nosotros dejamos que Satanás entre en nuestra cabeza y no tenemos la palabra para contrarrestarla continuamente, en la importancia de tener la palabra, para hacer frente a ese enemigo que es muy poderoso, ¿sí? Si ellos ni temen a Dios y le va re bien, y yo aquí vivo sirviendo, vivo en la iglesia y no tengo ni para comer un pollo siquiera y tengo que estar trabajando y paso necesidades, pero bueno, esas son las mentiras de Satanás, porque si ustedes leen el Salmo 73, como dice después, pero entrando en el santuario, entrando en la comunión, el Señor me mostró que ellos tienen un fin, que todo lo van a disfrutar aquí, y su fin de los impíos que son activamente malos y que están condenados y no tienen posibilidades de salvarse porque no quieren, van a estar en el infierno. Pero nosotros, todo esto es pasajero. Entrando en la comunión me doy cuenta que esto es tan pasajero. Todo va a quedar aquí. ¡Wow! Y eso es lo que necesitamos, tener la palabra para contrarrestar al enemigo. Porque él tiene el mismo modus operandi hoy que cuando lo tuvo con Eva. ¿Qué hizo con Eva? Sembró la duda. Con que Dios os ha dicho. Él va a hacer lo mismo con nosotros. Y él quiere destruir a mis hijos, chicas. Porque él vino para eso. ¿Lo vas a poder proteger? ¿Sabe que él quiere destruir? Esa es la maquinación, ese es el plan de él. Mis hijos, mi matrimonio, quiere destruir la iglesia. La iglesia es el plan de Dios y él quiere destruirla. Ahora, cuando también hay situaciones a veces, hablando de la importancia de tener la palabra en la mente, a veces hay situaciones con nuestros hijos. Acá tengo algunas hermanas que tienen hijos pequeños, tienen 2 o 3, y no sé, por ahí se están peleando por un juguete. Están ahí, tira y afloja, y están en los gritos, y de repente, ¿qué le decimos? Esto es gracioso porque puse un ejemplo que una señora de mi iglesia hace poco me contó. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando están peleando por el juguete? Vos que sos más grande, dale, al más chiquito. ¿Qué más le podemos decir? Dale para que no llore, ya me he cansado, dale. Hacemos así. Y una hermana nos contaba, con su hijita que iba al kinder,
Y parece que había niños que siempre le estaban pegando, quitándole cosas. Y entonces ella le dijo, la próxima vez, no dijo, te pego cuando te peguen y vos no pegues. Parece un juego de palabras, pero le dijo, yo te voy a pegar, pegar es chachar, yo te voy a chachar cuando en la escuela te hagan algo y vos no respondas de la misma manera. O sea, hasta no tenía a Cristo, la señora, es muy graciosa, contaba y ella se avergonzaba. Pero, ¿qué hacemos nosotros que tenemos a Cristo? Somos cristianas. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos cuando están ahí peleando? Qué tremendo, ¿no? Cuando están peleando por un juguete y estamos diciendo el más grande, dale al más chico. Y el más chico se va a creer un monstruo, porque tenemos que enseñarle a los dos. Entonces, si la palabra está en nuestra mente, nosotros podemos responder, podemos tener claridad. ¿Qué es lo que dice la palabra? Es más bienaventurado dar que recibir también, ¿no? La Biblia dice que necesitamos estimar al otro más que a nosotros mismos, superiores. Vamos, niños, los dos necesitan aprender. El amor no es egoísta, no se irrita. ¿Sí? Entonces, dejar que los dos puedan aprender. Y también la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Son principios que si lo tenemos en la mente se lo podemos decir a nuestros hijos. También cuando ellos vienen con situaciones, con ideas del colegio, qué tremendo, ¿no? ¿Con qué vamos a hacer frente? Esta señora que le decía a la nena que le iba a dar chachás y ella no respondía, en lugar, o sea, que es una mentira, que ella se puede defender, que tiene que pegar, que tiene que reaccionar de la misma manera, eso no es. Y muchas hermanas cristianas, chicas, pueden estar reaccionando así. No sé, voy a mandar a mi hijo a que aprenda taekwondo para que se defienda en la escuela, porque lo tienen ahí. No, chicas, no. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal, ¿sí? Procurad lo bueno. Mira que ninguno devuelva mal por mal a nadie. Antes bien, procura siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. No seáis vencidos de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Moisés en Deuteronomio, capítulo 6, no lo vamos a buscar, solamente estoy mencionando, va a enseñar y va a mandar que la palabra de Dios esté donde, en el corazón, y que le enseñemos a nuestros hijos continuamente. Al acostarnos, al levantarnos, al andar por el camino. Es un mandamiento, chicas. Pero, ¿cómo le voy a enseñar andando por el camino? Nos vamos a comprar, no tengo ni un versículo para decirle a mi hijo. Necesitamos enseñarle la palabra, ellos necesitan aprender de nosotros, porque ese es el diseño de Dios. Y tener la palabra de Dios también en la mente, chicas, nos va a servir como un antídoto muy eficaz en contra de nuestro propio pecado, porque la palabra en 2 Timoteo dice que es útil para redarguir. O sea, nos va a hacer dar cuenta que estamos pecando, que ese pensamiento que estoy teniendo está mal. Necesitamos responder y sacar las mentiras con la verdad. Entonces, la importancia de memorizar la palabra de Dios, solamente para hacer algo práctico aquí o tener algunas ideas prácticas. ¿Quiénes tienen la costumbre de memorizar la palabra de Dios? Ya. Sabe que, como nos contaba Karina, que nos enseñaba, que necesitamos trabajar. Formar el hábito es trabajar, es esfuerzo, es hacerlo intencionalmente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No sé, en el devocional, decir, voy a estudiar un versículo de todos los versículos que me toca el devocional. También podemos hacer un concurso familiar, pensaba yo, que es muy lindo. A veces cuando hay hijos, de poner una meta, y eso me está ayudando a mí a memorizar la palabra y a enseñarle a nuestros hijos. También en el grupo pequeño de la iglesia, poder motivar a concursos bíblicos y poder estar memorizando. Las chicas veo que en muchas de las casas tienen papelitos en la cocina con versículos, con el versículo, con eso, y después se van estudiando y pueden llegar a estudiar capítulos enteros. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Pero no podemos comer del fruto si no trabajamos antes. No nos conformemos con hacer
por el concurso y nada más. Como decía Karina, ¿hace cuánto que no agarramos un pasaje que ha impactado mi corazón y poder estudiarlo de memoria y tenerlo en mi mente? Y ahora sí, también profundizar, que nos habla de la meditación, ¿sí? Entonces, memorizar la palabra de Dios, y ahora vamos a ver un poquito lo que es el punto ahí en el bosquejo, que no lo tiene, yo le digo, buscando la satisfacción en la profundidad, buscando la satisfacción en la profundidad, eso es meditar, ¿sí? Uh-huh. Buscando la satisfacción, o mi satisfacción, en la profundidad. Y eso es, o sea, profundidad, profundizando la palabra de Dios, ¿no? Eso es, vamos a hablar de lo que es la meditación. Ahí en el versículo 97, segunda parte, dice que todo el día es ella mi meditación, ¿sí? O cuando amo yo tu ley, dice todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Y meditar, ¿qué es meditar? A mí me llamó mucho la atención porque sí conocemos que escuchamos mucho, meditar es como la vaca hace, que está rumiando, ¿sí? Así, que come, vos la ves paradita la vaquita por ahí, y después la ves tirada abajo un árbol haciendo rumiando. Está sacándole el jugo, está masticando. ¿Cómo será que mastica y saca el jugo? ¿Cómo es eso? Porque de un pasto verde sale la leche blanca, ¿no entendemos? Todo el proceso. Y ella está ahí rumiando. Eso es meditar. Y lo que me llamaba la atención, porque decía, implicaba, es conversar con uno mismo. Meditar es conversar con uno mismo. Y también dice considerar, reflexionar. Considerar, reflexionar. Y esto va a incluir, como nos enseñaba Cari, un tiempo, chicas. Buscar entender la palabra va a llevar un tiempito. Si yo amo la palabra de Dios, voy a buscar de meditar en ella, querer saber, y eso implica lo que nos enseñaba Cari, agarrar un diccionario porque no entiendo las palabras. No entiendo las palabras, puede ser un diccionario secular o el diccionario en el original. ¿Qué quiere decir esta palabra o la otra? Eso es meditar, preocuparse por saber a quién le dice, quién está hablando. Y eso es profundizar y meditar. Y, por ejemplo, vamos a buscar ahora Salmo 1, versículos 1 y 2, si alguien lo puede estar leyendo fuerte por 2 veces, para que se nos quede. Ahí ya vamos a ir yendo al final, nos queda mucho. Fuerte. ¿Quién voy a leer? Sí, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y el 3? Perdón que me olvidé. ¿La tercera vez todo? No, solo una vez. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque es un pasaje tan precioso, chica. Porque el salmista ha encontrado su delicia, como también lo va a decir acá en el Salmo 119, su delicia, su satisfacción en la meditación, en ese rumiar, en lo que hemos escuchado, estar pensando cómo lo puedo aplicar o qué quiere decir. Dice que cuando eso hace, él tiene un deleite, pero hay un beneficio. Dice que va a ser como. Hay un beneficio a todos los que encuentran deleite en meditar, profundizar y pasar tiempo con la palabra de Dios. Dice que va a ser como un árbol, ¿qué? Como un árbol cualquiera, dice. ¿Cómo dice? No solamente plantado, sino que está ¿dónde? Junto a agua de corriente. ¿Y qué más dice que hace este árbol?
su hoja no cae, da fruto su tiempo. Da fruto su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo queremos eso? Nosotros queremos que todo prospere en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a pasar ese tiempo y encontrar mi satisfacción y deleite en la palabra. Dice que el beneficio, el fruto de encontrar ese deleite en la palabra va a ser como un árbol plantado junto a agua de corriente, un árbol especial, frondoso, que siempre que va a ir alguien a buscar algo va a tener sombra, fruto. ¡Qué tremendo! Chicas, porque cuando yo me tomo el tiempo de meditar y la palabra es para mí una delicia, un deleite, el profundizar en la palabra, siempre voy a tener algo para dar a las jovencitas, a mis hijos, a mi esposo, a mi vecino. No voy a ser esa mujer hueca, vacía o superficial, que voy a estar respondiendo como se me viene a la cabeza en ese momento porque no tengo nada. Vamos a hacer de tanto beneficio. ¡Qué lindo! Y eso lleva gloria a Dios, porque de eso se trata, que nosotras unas a otras nos vamos edificando, ¿sí? Nos corrijamos, nos exhortemos con amor. Pero si mi satisfacción es otra cosa, no va a haber ese resultado. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué estoy meditando, chicas? ¿En qué estoy meditando? Meditar, considerar, también implica tomarse un tiempo, conversar con nosotras mismas. ¿De qué? ¿De qué vamos a conversar con nosotras mismas? De lo que me hicieron, de cómo mi esposo no me saludó hoy cuando se fue, de que estos chicos se portan tan mal y encima tengo que ir a... No, esto es tremendo. ¿Con qué estoy meditando? De su ley, de sus estatutos. Dice, todo el día es ella mi meditación, y el 99 también dice, porque tus testimonios son mi meditación. ¡Wow! ¿En qué momento? Todo el día. ¿Y en qué medita? ¿En qué medita mi mente? ¿Qué cosas estoy hablando conmigo misma? ¿Qué pensamientos, qué planes, qué cosas hay en mi mente cuando me detengo a gastar tiempo, ¿no? Es un ejercicio, debemos procurar crear el hábito. Por ejemplo, yo, cuando estoy cocinando, ahí medito. Cuando yo estoy cocinando, es el momento, no sé por qué, vienen pensamientos a mi mente. Y empieza como a recorrer todo lo que pasó el domingo, o sea, por eso la comida es el que nos sale muy sabrosa. ¿Me dijo eso? Entonces, y en ese mismo momento, chicas, me estoy esforzando para sacar esa mentira y colocar una verdad bíblica de cualquier cosa que haya pasado. Meditar en mi mente. Está bien, me ha tratado mal, es verdad. Pero por eso yo voy a dejar de saludarla, por eso voy a cruzar la otra vereda. No la voy a llamar. Cierto que cumple años, pero no la voy a llamar. No le voy a hacer. Eso no es, son principios bíblicos para meditar. Meditar, pasar por alto la ofensa, soportar el agravio, eso tenemos que meditar y conversar conmigo misma. Entonces por ahí, si estuviera una cámara filmando en algún momento en la cocina, yo diría, ¿qué le pasa? Está enojada porque la carne está dura. No, Dios, estoy cansada de ser así, ayúdame, quiero ser diferente. Y ahí tener victoria. Bueno, sigamos ahí. Entonces, estar meditando todo el día no significa que estamos en una clase de yoga de las 24 horas. No tiene nada que ver. El salmista, mientras cumplía sus deberes, sus cosas de rey, planeando, ahí seguramente cómo enfrentar al enemigo, yo había notado porque estaba pensando esto, mirándolo, ¿en qué estaría meditando cuando él planeaba la guerra? Que no es de los fuertes la batalla, ¿sí? Sino que la batalla es de Dios.
No os amedrantéis, porque no es nuestra la batalla, sino de Dios. También no es con ejército ni con espada, sino es con el Espíritu de Dios. Eso sería que meditaba, ¿no? También nosotras, chicas, desde la mañana ya tenemos la oportunidad de empezar a meditar en la palabra de Dios, en lo que estoy por hacer, en lo que estoy por decir. Cuando saco mis pies y lo pongo en la cama, en el piso ya estoy escuchando que ha pasado el camión de la basura y voy hasta la cocina y veo que el tacho está ahí, nadie lo sacó. Pero el encargado de la basura, ¿qué pasó? Y ya empieza, Juanito, Juanita, el basurero se va, el recolector, no sé cómo le dicen aquí. Pero al final todo el tiempo tengo que hacerlo yo. O sea, no es así. La Biblia dice que la gritería, el enojo, son pecados. Quítese de vosotros, dice. Quítese. Entonces, ¿qué quiere decir quítese? Tenés que pensar, meditar. Está bien, no sacado la basura. Le vamos a enseñar con paciencia. Vamos a esforzarnos, recordarle que lo tiene que hacer. Pero cuando dice la Biblia, quítese de vosotros todo el ojo amargo, ¿qué quiere decir? Que no esté más ahí, que no esté ya más en mi mente, ni en mi léxico, ni en mi corazón. Quítese, dice. Bueno, entonces desde la mañana, ¿en qué estoy meditando? ¿Sí? Qué lindo que podamos ahí estar meditando en lo que es la palabra de Dios. Sí, ya estamos llegando al final y del horario también. Bueno, muchos ejemplos, porque los talleres que tenemos se trata de eso, chicas, de hacer ejemplos, ¿no? Prácticos, como para poder ayudarnos cada día, ¿sí? Generalmente cuando hay pensamientos que vienen a mi mente, cuando personas nos hieren, si hay una de las cosas que cuando empezamos a servir, perdón, quería contar esto, cuando empezamos a servir en la iglesia, yo me enamoré un poco del ministerio, como todas yo creo, de hacer, de tener ideas y de hacer nuestro esfuerzo. ¡Wow! Pero cuando mi corazón fue expuesto y las personas han herido mi corazón porque han criticado injustamente, no han valorado y han devuelto mal por un bien que les estaba haciendo, eso me hizo ir para atrás en un momento en mi corazón. Entonces, bueno, hay muchas cosas para analizar, ¿no? En mi corazón. Yo quería hacer las cosas, pero no quería exponer mi corazón. Y se trataba de eso, el servicio. Dios tenía un llamado a mi esposo y yo como ayuda. Y Dios quería tratar con mi corazón. Entonces, fue tan lindo entender eso, ¿no? Y si te han herido en algún momento y tus pensamientos vienen los pensamientos, las mentiras del enemigo, que no sos valiosa, ¿en qué debemos meditar? Yo soy valiosa para Dios, porque Dios me amó tanto que envió a su Hijo. ¿Yo lo merecía? No lo merecía. Nadie lo merecía y Él me salvó. Y qué lindo, ¿no? Nada merezco, nada merezco. Entonces, para Jesús soy valiosa. Y a Él le hicieron de todo y Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero porque me amó a mí. ¿Y yo qué voy a hacer? Me voy a meter en un rincón, no voy a querer salir más ni hacer el servicio ni nada porque alguien me ha herido. Pablo decía que aunque amando más, he amado menos. En eso tengo que meditar. Estoy planificando un servicio y pienso que a la hermanita fulanita de tal no le va a gustar. A ver qué puedo hacer. Mejor que esto, mejor que le agrade. Entonces, no, chicas, estamos buscando agradar a Dios, no que se agraden de mí. ¿Sí? Entonces, en eso debo meditar. Yo no quiero agradar a los hermanos, a las personas, yo quiero agradar a Dios. Y buscando agradar a Dios, seguramente Dios va a llevar que eso sea eficaz en la vida de las hermanas donde estoy trabajando, ¿sí? Y si alguien ha caído, si alguien ha sido sorprendido por el pecado, ¿qué hacemos? Lo juzgamos. ¿Sí? Lo juzgamos. Inmediatamente. Esos son los pensamientos, esas son las mentiras que vienen de Satanás. O sea, ya no tenés que ir más, o siempre lo mismo, ya no tiene más. No, no. La palabra de Dios nos dice en Romanos que ¿por qué juzgas al siervo ajeno? Si cae, cae para Dios.
Si está firme para Dios lo está, para su Señor. Pero Él es poderoso para hacerlo estar firme. Entonces, yo tengo que orar por Él. No tengo que juzgarlo y empezar a condenar sus acciones. Yo tengo que meditar en eso. Esas son las cosas en que yo tengo que meditar, conversar conmigo misma cuando esté ahí en el silencio, ¿no? Y otra cosa que es muy común, chicas, que nuestros hijos vienen a reclamar cosas que ven que los otros hijos tienen, o en la escuela o donde sea, y están reclamando cosas. Entonces, ¿qué empiezo yo a meditar? Siempre la pobreza me persigue. A ver, ¿cuántas horas más voy a trabajar para darle esta mochila que ha salido? Porque yo quiero que vaya con la mochila a la mejor, a la escuela, y con los zapatos y con las lucecitas. Y anoche vi muchas niñas con lucecitas. Y digo, qué hermosa zapatilla. Entonces, ¿qué empiezo a meditar? ¿Cómo hacer para trabajar más, para tener más? No, chicas, necesitamos meditar en que mi hijo necesita aprender el contentamiento. Pero ¿qué tal si yo no lo tengo? ¿Cómo le voy a enseñar? Mi hijo necesita estar contento. Yo tengo que enseñarle, cuando yo escucho que él está diciendo todas estas demandas, está bien, están creciendo, o son adolescentes, son influenciados, lo que sea, pero eso no implica que yo tengo que ceder. Yo tengo que meditar. ¿Qué le voy a enseñar? El contentamiento, la gratitud, ¿entienden? Entonces, necesitamos meditar en la palabra de Dios, meditar en sus verdades. Josué 1:8 también nos manda a meditar día y noche y a obedecer. Y tiene una promesa que todos nos va a ir bien. Amén. Sí, la pregunta, ¿en qué estás meditando? ¿En qué estás meditando? ¿En qué invertís o gastás tu tiempo meditando? Bueno, y por último, bienaventurados los obedientes, porque es meditación, memorización, meditación y obediencia. El puntito es bienaventurados los obedientes, ¿sí? Bueno, el versículo 100, ese es más cortito. Más que los viejos he entendido, dice, porque he guardado tus mandamientos. Me encantó. Guardar es poner por obra y eso implica obediencia, chicas. Dice el 101, de todo mi mal camino contuve mis pies, contuve mi pie, o sea que no fue por el camino malo. Antes he decidido guardar, obedecer. El 102 decía, no me aparté de tus juicios. No se apartó, obedeció. El 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, ¿qué pasó ahí? He aborrecido todo camino de mentira. Fíjate, yo voy a aborrecer el camino de mentira solo cuando tenga la verdad y sea mi deleite. Entonces, qué lindo obedecer, qué precioso. ¿Sabe que el gozo de la obediencia, el gozo que trae la obediencia sube de punto? Más y más, dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel, dice, más que la miel a mi paladar, más que la miel a mi boca. Acá hay algo, más todavía que la miel. ¿Saben, chicas? Porque la miel produce empalagamiento, ¿no? Come 2 o 3 veces seguido. Pero el gozo de la obediencia, cuando la palabra es tu delicia, no te empalaga. O sea, cuanto más obedecer, más querés obedecer, más gozo, más querés obedecer. ¡Qué precioso! Entonces, ¿por qué dejar de lado todo esto bello que Dios tiene para nosotros? Necesitamos trabajar, esforzarnos. Lo digo para mí también, esforzarnos en memorizar la palabra, meditarla y poder obedecerla. La Biblia, chicas, la Biblia es lo que Dios habla, ¿sabía, no? La carta de Dios para la humanidad. Y la humanidad tiene una responsabilidad de responder en obediencia. Gracias a Dios, porque respondimos en obediencia aceptando a Cristo, ¿no? Esa mayor obra que pudimos hacer, aceptarle al Señor. Pero necesitamos, como hijos de Dios, más todavía, obedecer la palabra. Hermanas, formar hábitos es trabajo, como decíamos antes, no se come del fruto sin antes trabajar, ¿sí?
Y algunas preguntitas que te puedo hacer. ¿Entiendes el valor de la memorización en tu vida? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que la palabra es un mandato que debe estar en tu cabeza? ¿Entiendes la importancia? Qué precioso. Y ahora pregúntate, ¿cómo lo evidencias? ¿Estás memorizando? ¿Qué sale de tu boca cuando hay una situación difícil? Eso es como lo evidencio, si tengo palabra o no tengo palabra. Si es mi deleite la meditación, ¿estás deleitando en la palabra? ¿Estás meditando en eso o en qué otras cosas estás meditando? ¿Sí? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Examina nuestro corazón en este momento también y la obediencia a las verdades que pudimos aprender hoy. ¿Y cómo podemos ver si estamos obedeciendo? La otra pregunta sería, ¿hay gozo o no hay gozo? No hay gozo, todo está mal, todo es una carga, todo es amargura. ¿Estás obedeciendo al principio de las palabras de Dios? Promete el Señor que todo nos va a ir bien. Todo lo que hagamos va a prosperar cuando eso sea una realidad en mi vida. Y las preguntitas solo sé que se la van a acordar, no vamos a escribirla porque las voy a leer de corrido. En el apunte, que no está, había organizado unas preguntas que todas respondían sí. Y ustedes van a ver. Porque la idea era que nos motivemos juntas a esforzarnos. Una de las preguntas era que estas preguntas nos iban a ayudar, era la idea, que nos ayuden a trabajar para formar esos hábitos en nuestra vida. La primera pregunta es, ustedes van a contestar fuerte, ¿no? ¿Tengo a alguien a quien le pueda pedir que ore por mí para que me ayude en estas áreas de formar hábitos? ¿Tengo a alguien que puede orar por mí? Sí. Alguien dice no. ¿Ves? Todas vamos a decir que sí. Tenemos a alguien, seguro, mi esposo, mi discipuladora, o la esposa del pastor, una amiga. La otra pregunta, ¿tendría tiempo para estudiar un versículo por semana? Sí. Un versículo por semana. Acá se pone más difícil. ¿Tendría tiempo para estudiar un versículo? No. ¿Tendría tiempo para sentarme 30 minutos por día para meditar en ese versículo? Yo no estoy diciendo si lo vas a hacer o no. Yo estoy preguntando si tendrías ese tiempo porque estamos tan ocupadas. ¡Pum! No hay 30 minutos. Hago de vuelta la pregunta. ¿Tendríamos tiempo para sentarnos 30 minutos por día para buscar un diccionario, una palabra? ¿Tendríamos tiempo eso? Sí, sí. Y la última. ¿Podría orar antes de acostarme pidiendo a Dios que me ayude a ser obediente? ¿Podrías hacer eso? Sí, sí, lo debemos hacer, chicas, ¿saben? Orar a Dios para que Él me ayude a obedecer su palabra va a disponer mi corazón a la obediencia. Porque los hábitos en sí son buenos, pero no transforman corazones. Los hábitos son buenos y eficaces solo en la comunión con Dios. ¿Sí? En la comunión. Bueno, ahí se nos fue el tiempo. Sí, me gustaría. Si alguien quiere orar para terminar este tiempo, se nos ha ido el tiempito y necesitamos terminar. ¿Alguien quiere orar para dar gracias por ese tiempo? Bueno, ahí la hermana, oremos. A nuestro buen y gran Dios, gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Ella activa, es eficaz y trae guía, consuelo, anima. Señor, perdónanos las veces que hemos dado la espalda a tu palabra y hemos andado más en la carne que... Perdónanos por no prestar atención, por no memorizar, por no meditar, por muchas veces andar más en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio camino, en tu camino, Dios. Ayúdanos, ¿sabes? En nuestra lucha con la carne, el mundo, Satanás, los quehaceres diarios de la casa y tantas cosas, Señor, que hay a la espalda, pero ayúdanos, Señor, a ir a encontrar descanso para nuestra alma a tus pies. Ayúdanos, Señor,
Señor, en esos momentos difíciles a poder tener tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sacar el tiempo, a poder atesorar en nuestro corazón tu palabra y poderla meditar de día y de noche en nuestros corazones. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude. Somos incompetentes, incapaces, vamos detrás de nuestros propios deseos, Señor, pero tú eres nuestra salvación. Ayúdanos en el día a día a poder ir detrás de tu palabra, Señor, con ese deseo ardiente en nuestro corazón, y esa conciencia, esa razón de que la necesitamos, Señor, para que nos vaya bien, para que seamos sabios, para que tomemos buenas decisiones, para que no respondamos mal por mal y agrandemos más nuestro problema, Señor, sino que ayúdanos delante de ti a estar meditando tu palabra. Ayúdanos a aplicar esto que hemos aprendido. Y gracias, Señor, gracias por enseñarnos, por guiarnos, por ayudarnos. Dios, gracias por las hermanas que has puesto para enseñarnos un camino que ellas ya han recorrido un poco, no mucho, porque como humanos no podemos, pero gracias por la sabiduría que les has dado, les has traído a nuestro corazón, Señor. En los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.